Partido lamentable del Real Madrid el día de hoy ante el Mallorca de visitante. Un partido que seguro traerá repercusiones. Un Real Madrid que el día de hoy ha tenido un partido horrible, bochornoso. Un Barcelona que si el día de hoy gana su partido de local ante el Sevilla, el conjunto de merengue se colocaría a 8 puntos del líder Barcelona. Esperemos que el Barcelona no gane que el Barcelona no gane el día de hoy, ya que de lo contrario veo muy difícil, veo la liga muy cuesta arriba. No imposible porque quedan todavía aún muchos partidos de liga. Pero señores, la dinámica que está teniendo el Real Madrid en este inicio de 2023 de mierda deja en evidencia al conjunto merengue. Una dinámica lamentable. Benzema militado lesionado. Nos vamos con un sabor amargo a este Mundial de Clubes de la próxima semana. Y ahora para colmo, Courtois lesionado. No se sabe cuánto estará de baja el meta belga. El día de hoy ha tenido un contratiempo en el entrenamiento previo al partido ante el Mallorca y no pudo ser de la partida del día de hoy. El Real Madrid saldría con este 11 ante el Mallorca de visitante. En el arco André Lunin, de lateral izquierdo Camavinga, pareja de centrales para Nacho y Antonio Rüdiger, mientras que en el lateral derecho saldría Carvajal. En la medular saldría con Tchouaméni, Valverde y Dani Ceballos de interior. Y en la delantera, Asensio por banda izquierda y Vinicius por extremo derecho izquierdo. Mientras que de 9 saldría Rodrigo en la posición de Benzema. Un Rodrigo que si bien es cierto nos ha salvado muchísimos partidos, sinceramente, pero lo he comentado en anteriores videos, Rodrigo no es 9. El Madrid necesita un 9 para cuando Benzema no esté. Benzema ya a sus 35 años de edad ya no puede jugar todos los partidos. Ya no puede. Se vienen partidos fundamentales. Esperemos que llegue ante el Liverpool o ante el Atlético de Madrid. Ese decisivo juego ante el Barcelona en la Copa del Rey. Sinceramente, la gestión que está teniendo el Real Madrid con respecto al fondo de armario, a la compra y venta de jugadores, está quedando en evidencia completamente la dirección deportiva. ¿Cómo es posible que jugadores como Blajovic y Cancelo se hayan ofrecido en jugar en la institución merengue y el Real Madrid haya desperdiciado esas dos incorporaciones? Mira cómo está el Real Madrid el día de hoy. Hoy hizo falta gol. Hizo falta gol. ¿Cómo es posible que en el segundo tiempo Ancelotti tenga que recurrir a Mariano, un jugador completamente nulo, inoperante en el esquema del técnico italiano? Porque es que no hay más nada. No hay más nada. Si Vinicius, como el día de hoy, no tuvo su día, que por cierto, gran partido de Pablo Maffeo por banda derecha. Si Vinicius hoy no tiene su día, si Rodrigo no tiene su día, Marco Asensio ha desperdiciado un penal, o mejor dicho, se lo han atajado. Rakovic, el portero del Mallorca, ha adivinado muy bien y ha atajado un gran penal. Después de ahí, el Madrid se perdió. Entró Modric, entró Kroos, pero el Madrid se perdió. Sinceramente, en el primer tiempo, borrado completamente. Sin ocasiones de juego, sin ningún disparo a puerta. Ese terrible autogol de Nacho, que bueno, parte de la mala suerte también, nada que hacer para Lunin, por cierto. Si Courtois hubiera estado bajo palo, nada hubiera cambiado en el resultado. Eso hay que recalcarlo. Parte de la mala suerte también. Un Real Madrid que el único jugador que yo rescato de este bochornoso partido es Camavinga, que tiene una capacidad técnica increíble. El jugador francés, tanto defensivamente como ofensivamente, en esas subidas por el lateral izquierdo lo ha hecho muy bien con Vinicius. Pero es que el Mallorca con esa línea de 5, señores, el Mallorca salió desde el inicio con un esquema 5-4-1, siendo el único referente Muriqui, que por cierto, partido descomunal de ese delantero, sinceramente. El Real Madrid está atravesando por una dinámica horrible. Yo espero que este Mundial de Clubes,
que se avecina para la semana que viene, el Real Madrid gane esa competición bien y de ahí en adelante recupere esa buena dinámica, recupere a Benzema, recupere a Militao, que es el jefe de la saga. Ya hoy quedó en evidencia que Nacho y Rüdiger no están para ser titulares ambos en el Real Madrid. Hizo falta Militao. Y si bien es cierto que Rüdiger, el complemento de Rüdiger es Militao. El jefe de la defensa es Militao, así de sencillo. Álava viene de una lesión, entró en el segundo tiempo, pero muy poco del austriaco. Quizás la pared central del Real Madrid tiene que ser Álava y Militao, como el año pasado que ganamos Liga, ganamos Champions. Tuvimos una defensa muy sólida. No nos encajaron tantos goles. Esta temporada un desastre, un desastre. Por parte del mediocampo, Tchouaméni también viene de lesión. No ha recuperado ese tono físico que tuvo el francés antes de irse al Mundial con Francia. Fede Valverde me preocupa, Fede Valverde. Esa lesión que tuvo antes del Mundial lo ha lastrado para estos 2 meses. Y no ha vuelto. Fue el primer cambio de Ancelotti. Mal por Asensio, que el partido pasado metió un golazo, marcó un gran gol y este partido tuvo esa oportunidad con el penal y la desaprovechó. Rodrigo tampoco tuvo un gran partido, igual que Vinicius. Tuvieron una férrea marca. Un Mallorca que defensivamente estuvo muy bien, muy ordenado, muy replegado en su campo, sinceramente. De verdad que me preocupa mucho este Real Madrid porque vamos mal en la Liga. Ya perdimos la Supercopa de España. En la Copa del Rey nos toca el Barcelona, doble partido. Pero tenemos ese factor negativo que el partido de ida será en el Bernabéu y el partido de vuelta será en el Camp Nou. Entonces veremos con qué dinámica llega el Madrid a finales de febrero. Veremos con qué dinámica llega el Madrid, o mejor dicho, cómo llega el Real Madrid físicamente a esos partidos trascendentales ante Liverpool, Atlético de Madrid en la Liga y Barcelona Copa del Rey. Veremos porque actualmente el conjunto merengue está dejando muy malas sensaciones. Muy malas sensaciones y sin fondo de armario. Hazard lesionado otra vez. Tercera lesión en la temporada del belga. 16ª lesión de Hazard en lo que va de jugador del Real Madrid. 16ª lesión. 3 lesiones en lo que va de temporada. Un jugador que se le tenía mucha fe. Lamentablemente no cuenta para Ancelotti, sinceramente. Al igual que Odriozola, Vallejo, Mariano, que me sorprendió que entrara en el segundo tiempo. No entiendo por qué Ancelotti no apuesta por la cantera. Vinicius Tobía, Hugo Duro. Sinceramente. Veremos qué sucede. Pero el conjunto merengue está dejando muy malas sensaciones. Ojalá y el Barcelona no gane su partido el día de hoy ante el Sevilla. Ojalá no lo gane. Veremos qué va a suceder. Y el Madrid necesita urgentemente una renovación de plantilla. Necesita urgentemente cambio en varias demarcaciones de la plantilla. En el lateral izquierdo, Mendilla no es para jugar en el Real Madrid. No es para jugar en el Real Madrid. Carvajal está teniendo una temporada terrible. No hay un jugador que pueda reemplazar a día de hoy a Carvajal en la plantilla, porque Odriozola es completamente nulo. Lucas Vázquez está lesionado. En el mediocampo, Dani Ceballos sé que no fue hoy fundamental como otros partidos, pero el español, si bien es cierto que ha subido mucho el nivel y se merece una renovación. Ahora, por parte de Marco Asensio, yo no lo renovaría, sinceramente. Yo no renovaría a Marco Asensio por 3 años más, no. Yo traería a otro jugador desequilibrante por banda derecha, jugador rápido, con gol. Veremos qué hace el Real Madrid. Pero falta mucho para el 2024. Falta mucho para que Mbappé quede libre con el Paris Saint-Germain.
igual Haaland. El Madrid debe tener una plata guardada brutal. Yo espero que en el mercado que viene el Real Madrid compre a Bellingham, haga un gran desembolso económico, reestructure la plantilla, y si este año los resultados no acompañan a la institución, muchísimas gracias Ancelotti por todo, pero lamentablemente se necesitará otra filosofía, otro estilo de juego, otro técnico. Así de sencillo. No hay manera. O sea, veremos qué sucede con este conjunto merengue que no está teniendo una gran dinámica. Y bueno, si te gustó este video, dale un enorme like y recuerda suscribirte al canal. De esta manera no te perderás de ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, madridista. A la Madrid.